Bueno, hola, qué bueno saludarlos. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero este año me he puesto la tarea de estar más activa en esta comunidad que adoro, dedicarles más tiempo, de mostrarles un poco más de mí. Hace años venía como queriendo eso y bueno, por cosas de la vida no se había dado, siempre aparecía otra cosa, siempre de pronto sacaba excusas inconscientemente, pero bueno, ya estamos aquí. Hoy vamos a estar con Felipe, mi esposo. Vamos a contar un poco de cómo fue nuestro éxito. Aquí le voy a dar entonces la entrada. Historia para llegar aquí. Y a mí me parece un momento muy bonito porque cuántas veces nosotros no decimos que de pronto otras personas, hola, Hola, ¿qué más, amorcito? ¿Bien o qué? Yo pongo esto más psicodélico. bien, Eso. mi amor. Ya aprendí mis luces psicodélicas. Ay, me tienes que decir cómo haces eso, porque yo no Ahorita sé. le muestro. A ver si alguien ya conoce el truco. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están, mi amor? Bien. Acá vivimos para arriba y para abajo juntos, pero bueno, también se vale saludarse otra vez. Sí, ya acá diciéndoles que este año me di la oportunidad de hablar más con esta comunidad mía tan hermosa, dedicarle más tiempo y que también hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, porque no sé si a ustedes les pasa, a los que nos están viendo y a ti, mi amor, que a veces como que admiramos el éxito de otras personas y no valoramos tanto el propio o no valoramos lo que hemos hecho o nos parece que decir lo que Ay, hemos hecho en nuestra historia. Uy, ya vengo, ya vengo, ya. El camarógrafo está loco. entonces que decir lo que hemos hecho de pronto es como alardear o de pronto es chicanear y que a mí me parece muy importante que cada uno de nosotros empiece también a reconocer su trayectoria, lo que ha hecho que llegue al éxito o no. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso. Esta mañana Felipe y yo estuvimos en nuestra alma mater, ¿cierto? En, en nuestra universidad, la que Felipe inició, en la que yo inicié y terminé y fue muy lindo. A mí me parece muy bacano reconectar con el pasado desde agradecimiento, desde admiración, desde todo lo que hemos recorrido para llegar acá. Bueno, por acá nos saludan desde Cuba. Hola, saludos, qué maravilla. Bueno, saludamos a todos los que están hoy conectados. Gracias por estar pendientes de todas nuestras historias, donde les hemos contado un pedacito de nuestra vida, infidencias, de todo hemos contado, ¿cierto, mi amor? Bueno, Caro, mira a ver si de pronto creo que estás conectado a otra red. Bueno, un gran saludito para los que apenas aterrizan acá con nosotros. Mi nombre es Felipe Corrales, yo soy entrenador en programación neurolingüística, soy también economista y me encanta mucho hablar de temas del ser porque pues dieron resultado en mi vida, cambiaron mi vida. Yo era uno de los que de pronto me lamentaba mucho por lo que me pasaba en el día a día, me criticaba, ¿sí? Y vi muchos cambios cuando empecé a transformar mi mente, a entrenar mis patrones de comportamiento lingüístico. Nada más ahorita que Caro estaba contando, estábamos en la Universidad Escuela de Ingenieros y nos decían, bueno, cuéntenos la historia de ustedes, por qué son ingenieros y qué hacen ahora. Y pues el final que les íbamos a contar es que ya no ejercemos directamente la ingeniería, ¿sí? En alguna parte pues hacemos algo, pero ya no. Yo entonces les contaba de dónde había surgido como libremente y de dónde había surgido como la PNL en mi vida y era porque yo lo busqué por un tema más terapéutico. Yo lo había buscado, no, yo no pretendía aprender a usar mi mente para trabajar con ella o para que se volviera el propósito de mi vida, no, yo lo buscaba como algo terapéutico. Y eso me parece muy lindo porque eh, yo cuando escuché la frase de que la mente era, no sé si me están escuchando bien, Sí, yo te estoy a ver si escuchando. de pronto es que tú estás como tilda, ya. Entonces yo me sorprendí mucho cuando escuché esto de que la mente era el aparato tecnológico más evolucionado sobre la Tierra,
A mí eso me impresiona, a mí siempre me ha gustado mucho la tecnología. Cuando yo escuché esa metáfora que Caro la decía en las clases, yo decía, no, pues si es lo más tecnológico hasta que un celular, y cuánta gente no quisiera estar trabajando en Apple o en Tesla, sí, o con SpaceX, y sí, lo más evolucionado que hay es la mente que crea eso, ¿ok? Y eso es lo que me dediqué a ser entrenador en PNL, a ser entrenador mental. Vivo muy orgulloso entrenando personas, tengo un equipo que me soporta, me ayuda a entrenar a mis chicos, también tengo con Carito un equipo de personas que nos ayudan a organizar nuestros entrenamientos, es espectacular. Acá está mi hermana Ana Corrales, tuvimos la oportunidad en enero de dar una capacitación del amor en Miami. Para nosotros fue muy lindo porque pensábamos que no iba a llegar casi nadie y se llenó el lugar y se llenó también virtualmente, y para mí fue una sorpresa porque pues hay mucha gente que ya nos está conociendo. Pero bueno, los que no nos conocían, esa es mi historia. Acá está mi hermana dándome besitos y tirando corazoncitos. Te quiero mucho, Ana. Y Caro y yo estamos casados, para los que no sabían el chisme. Estamos casados, felizmente casados, trabajamos juntos. Tanto me ha llevado el tema de la PNL a mí que ahora últimamente ya hice otra creación empresarial con un estudiante libremente, algo muy bonito. Creé otra empresa que se llama Vendemos High Ticket, que es enseñarle a los vendedores a llevar la mente a los logros, ¿sí? Y a vender productos de alto valor. Entonces, bueno, imagínense en todo lo transversal a la PNL. Yo empecé por un tema de Pero espera sanación, un he momentico, yo creo que encontrado... Felipe, yo creo que nos estamos muy resumidos en nuestra historia. Yo creo que ellos quieren saber por qué empezamos en esto, qué nos picó, cuál fue el bicho, qué es lo que hemos estudiado para llegar acá. ¿Qué tal si les contamos también eso, mi amor? Dale, dale, mamá. Entonces, eh, resulta, bueno, yo quiero empezar a contar mi parte y ya Felipe contará por qué de economista se tornó a programador neurolingüístico, ¿cierto? Y después, ¿qué ha pasado de eso? Pues resulta que yo estudié ingeniería administrativa en la escuela de ingenieros y de allí empecé como a ver que mi mundo era muy cuadriculado y que ese mundo me había llevado muy lejos porque había logrado grandes cosas, eh, pero que si quería ir más allá y también tenía esa búsqueda de algo interior, pues necesitaba algo mucho más lejos. De ahí entonces empecé a hacer unas clases, uno a uno, unos coaching, y me gustó tanto que empecé a hacer un diplomado de PNL en, en una universidad acá en Medellín y lo empecé a aplicar con mi equipo de trabajo. Cuando vi que esto funcionaba tan bien, dije, bueno, ¿qué tal si lo llevo a otro nivel y empecé a estudiar el practitioner de PNL? Y de ahí dije, ay, pero esto me gusta mucho, entonces seamos máster, seamos coaches, y ya de ahí me fui a Estados Unidos a hacer el trainer de PNL. Antes de eso había estudiado también Reiki, para maestra Reiki, había estudiado varias técnicas de sanación energética y espiritual, había empezado ya todo mi proceso de meditación, llevaba unos 4 años haciendo yoga, eh, llevaba unos 2 años siendo vegetariana, y todo esto yo creo que contribuyó a todo esto. Y ahí apareció Felipe, ¿cierto? Eh, Ahorita ahí Felipe nos cuenta también su trayectoria, pero después de la PNL, yo también dije, ¿qué más quiero estudiar? Y eso fue una idea de Felipe, que un día me dijo, mi amor, yo quiero estudiar medicina tradicional china, y ya pedí una cita para ir a una entrevista. Yo le dije, ay, yo también Se está quiero ir, congelando, Caro. pero yo Está estoy en la red congelando. de acá Ah, sí, ah, sí, está ya me fijé. congelada. Bueno, a ver que nos cuenten allá cómo nos ven, si nos estamos congelando o qué. Bueno, entonces
entonces fuimos a la entrevista de medicina tradicional china y nos enamoró, a mí me enamoró la medicina tradicional china, entonces estudiamos un año de medicina Espérate, yo tradicional apago china. mi wifi. Es que yo creo que está. Espérate, yo apago. No, no se escucha bien. Bueno, mientras tanto les voy acá contando. Entonces, después de estudiar medicina tradicional china, ay, bueno, me voy a volver un poquito. Cuando Felipe entró libremente, había algo que yo quería estudiar espiritual y casualmente, así por ley de atracción, llegó una persona a libremente y dijo, yo quiero que en libremente podamos dictar algo que se llama Theta Healing. Yo dije, ¿qué será eso? Bueno, entonces también lo estudiamos, Felipe y yo, ya de ahí en adelante todo es como bis, porque los dos hemos hecho varias cosas juntos. Y me di cuenta que era pues como una hipnosis avanzada, algo lo que nosotros ya sabíamos, pero complementado, también fue muy chévere. Después estudié medicina, reprogramación de la memoria celular en el 2021 y el año pasado hice una actualización. Entonces, yo creo que cuando algo te apasiona, tenemos que empezar a hacerlo más. Y para mí ha sido clave volverme maestra en lo que a mí me gusta hacer y en lo que me gusta enseñar. Me gusta ir como hasta el fondo, conocerlo muy bien y después de conocerlo muy bien, entonces empezar a enseñarlo y empezar a practicarlo primero en mí y luego enseñárselo a otras personas. Eso, ya te veo. Yo creo que se está congelando el tuyo, Caro. Sí, acá te está. Bueno, listo, ya, súper. Bueno, entonces, eh, bueno, entonces no sé si tú quieres contar lo que estudiaste también para llegar acá. Ya después hablemos un poquito de dónde hemos trabajado, dónde hemos dado cursos, de qué empresas hemos trabajado. Dale, amor. Sí, a mí me tocó mucho la fibra cuando yo empecé o sea, yo trabajaba en el sector financiero, siempre he trabajado en bancos, en oficinas y en empresas, haciendo todo el tema de ventas y más de acercamiento al cliente, pues yo sentía un llamado como a otras cosas, ¿sí? A veces la oficina me picaba y cuando yo empecé a buscar esa ayuda en mí mismo para yo poder solucionar mis temas personales, yo fui conociendo de todo lo que era la programación neurolingüística. Yo empecé a estudiar el diplomado con Caro, inclusive Caro fue la profe mía, y fue muy bonito porque el grupo con el que estudié, yo solo lo hacía para complementarme, ¿cierto? Pero después hubo un ejercicio que yo hice en el diplomado, que era como programar el futuro, como que eso que yo quería más adelante, y a mí ese ejercicio me impactó demasiado, porque yo me di cuenta que mi llamado era a apoyar a otras personas. Pero entonces yo decía, ay, voy a dejar el banco, voy a empezar a estudiar, no es que, o sea, yo ya había averiguado y yo veía, no, pero es que no sé si, o sea, me toca hacer a mí por mi propia cuenta. Bueno, yo tengo algo muy bueno, es que soy muy disciplinado, monto un proyecto y yo lo hago como por mis objetivos y voy llegando al proyecto. Pero entonces había muchas como dudas, ¿cierto? De poderlo hacer. Pero realmente algo que yo valoro mucho y que quiero aconsejarles es que estudien, no paren de estudiar, fórmense, ¿sí? Siempre estén en continua formación. Y yo empecé a formarme, empecé a estudiar mucho, a leer muchos libros, a estudiar PNL, después estudié otras técnicas y eso me llevó a ser el entrenador que soy pues hoy por hoy. Ya me retiré completamente del sector financiero eh, y me da mucha felicidad porque la receta del éxito, porque yo muchas personas que me dicen cómo lo lograste, cómo lo hiciste, a Caro también le preguntan, porque yo veo pues personas con otras técnicas o bueno, otras profesiones, por ejemplo, odontólogos o terapeutas, y el tema es que la PNL a nivel empresarial me ayudó mucho
porque me dio las herramientas de cómo liderar en los proyectos, de cómo lanzar un proyecto también. Entonces a veces tú tienes una idea de negocio, arrancas un negocio, pero no tienes bases de conocimiento. Entonces, pues sí, puedes tener un producto genial, todo, pero si tú no tienes las bases de cómo conocer y empezar esto, es muy difícil. Y también porque aprendí mucho la comunicación. Entonces me pegué mucho a ese tema comunicacional y eso me ayudó a abrir negocios, a abrir nuevos nichos, a tener mi equipo de trabajo bien empoderado, ¿sí? Entonces, o sea, yo antes no era capaz de hablarle a un coequipero o a una reunión, yo no sabía qué decir, y ya sí, porque eso me lo enseñó mucho la técnica. Entonces es muy chévere porque se aprenden muchas cosas empresariales, aunque no se crea. Qué bien, sí. A mí me ha parecido que de las bases de todo lo que hemos estudiado, la más fuerte es la programación neurolingüística porque realmente reúne y puede ser como ese piso o esa base sólida en la que puedes poner tu saber, no importa qué otro saber tengas, uniéndolo con esa técnica. Entonces, si eres un líder, por ejemplo, y lo unes con la programación neurolingüística, vas a potenciar ese líder que eres. Si eres un terapeuta, lo unes con la programación neurolingüística, también va a potencializar tu terapia. Si eres un empresario y unes tu metodología de liderazgo, emprendimiento con la programación neurolingüística, también lo logras y lo potencias. Eso fue lo que yo experimenté cuando empecé a trabajar con programación neurolingüística dentro de la empresa. Cuando yo, yo lideraba un equipo grande de trabajo y resulta que yo sentía que lo hacía bien y ahora que miro hacia atrás, yo era una persona muy autoritaria que lo que yo creía que se tenía que hacer, se debía hacer de cierta manera y empezaba como a hacer todo para que eso pasara y no importa quién me llevara por delante, si alguien no me seguía el ritmo, chao, y, y no me daba cuenta que me generaba tanto mucho estrés a mí como a las otras personas. Inclusive, yo no sé, mi amor, si te conté que cuando yo estaba en esa época, una vez yo tenía un cansancio, yo me quedaba dormida en todas las reuniones y sobre todo en las de por la noche, ya cuando estaba con mis amigos, con mi pareja, y fui donde el médico y me diagnosticó una fatiga crónica. Entonces, en ese tiempo, pues yo no conocía otra medicina, tomé pastillas para esa fatiga crónica y después me di cuenta que lo que me había generado esa fatiga era mi exigencia a mí misma, mi exigencia a trabajar demasiadas horas, a también exigirle a las otras personas que trabajaran en ese ritmo de trabajo y también el estrés que a mí misma me generaba mi sobreexigencia. Yo descubrí que yo tenía un patrón de perfeccionismo muy fuerte y que ese patrón estaba llevando a que yo me llevara mucho al límite y llevara a las personas que están alrededor. Entonces, también todo este proceso y toda esta trayectoria me llevó a sanar esto y a poder ahora mirar el liderazgo desde otro lugar. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos perros de nosotros? Orgullosos. Sí, ahí Listo. están Bueno, estos no sé perritos. si hay preguntas, dudas. Entonces, pues a mí me gusta mucho ahorita que estábamos en la escuela de ingenieros, como les contábamos, los ingenieros eran asombrados pues como la historia, ¿cierto? De cómo llegamos hasta allá, porque es muy osado cambiar de carrera. A veces tú crees que lo... He visto los dos panoramas, la gente que dice definitivamente eso es lo mío y hay gente que dice no, yo creo que estás muy loco, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo tomé la decisión de ser un conferencista y entrenador mental, que la abuela de Caro me decía, Felipe, pero ¿cómo vas a dejar el banco si en el banco hay una pensión súper buena? Cuando te pensiones vas a ser un pensionado del banco. Y yo decía, ay, yo
yo nunca había pensado que yo iba a trabajar en el banco para pensionarme, o sea, nunca se me iba a pasar por la cabeza. Yo sentía que no, que a veces me sentía muy bien, pero yo cuando empecé a ver esto, eso me motivaba más. Inclusive hay algo que me pasa y que Caro me regaña mucho y es como que ya deja de trabajar, ya. Y yo investigo, leo y hago una cosa, la otra me apasiona mucho el mercadeo y les aconsejo mucho. La neurolingüística es una materia que se mete mucho en el tema de cómo funciona el cerebro, qué hace que el cerebro sea como atraído por algo. Entonces la PNL enseña mucho eso. Entonces, cuando tú combinas esto con otras ramas, por ejemplo, como es el mercadeo, los que están en el mercadeo me van a entender, cuando tú la combinas, tú te vuelves habilidoso para las palabras, ¿sí? Para las imágenes, para la forma de vestirte, porque todo es comunicativo, todo lo que ustedes están viendo, todos los sonidos, todo es comunicativo. Entonces, es muy importante cuando entiendes que hay una información detrás de, o sea, tú puedes hablar muy bien y todo, pero si no lo haces de una buena manera, ¿sí? Puede haber no sé si han visto a veces científicos que son dando un dictamen de algo y son aburridos, ¿sí? Entonces pueden estar diciendo una cosa súper sorprendente, pero no la saben decir. Y es ahí donde la PNL estudia como que todo esto, y eso es lo que más me cautivó a mí, porque siempre me ha gustado como cómo poder llegar más a la gente, cómo poder ser más influenciador en las ideas de las personas, todo desde lo positivo, ¿sí? Porque es que hay personas que me dicen, venga, yo quiero aprender, usted cómo hace para entablar una relación tan rápida con un cliente o para hablar en frío con alguien. Y yo, bueno, eso son técnicas, ¿sí? Pero entonces todo se puede hacer de la manera mala o buena, ¿sí? Pero nosotros, yo lo que aprendí, lo que más me motiva es lo bueno, es esa manipulación positiva. Por ejemplo, con los niños, me encantan mis sobrinos o los niños que yo entreno, hacerlos que se comporten de una manera diferente, que se empoderen, eso es espectacular. Bueno, yo quiero contarles eh, de todo esto que nos apasiona, porque nos volvimos una escuela de la mente. A ver, libremente empezó como dando terapias, dando ciertos cursos y a partir del 2011 decidimos empezar a certificar otras personas en programación neurolingüística. Ya llevamos entonces 13 años, casi 13 años, enseñando a personas programación neurolingüística. Desde antes enseñábamos programación, pero empezamos con unos cursos para programar la mente, con algo como más light, y ya después nos volvimos certificadores internacionales. Al momento de hoy han pasado por libremente 38 promociones de PNL, de practitioner de PNL o diplomado de PNL. Han pasado 14 de máster y de coaching llevamos 8 generaciones, ¿cierto? Pero si hablamos en términos de personas, hemos en este momento a hoy capacitado más de 600 personas en, en alguna certificación de PNL, diplomado, máster y coaching o diplomado. Y esto a mí, la verdad, me ha generado mucho orgullo porque inclusive nosotros empezamos con una metodología igual a la que nos enseñan en la escuela de Richard Bandler y cuando empezamos a darla nos dimos cuenta que sí, las personas estaban aprendiendo, pero al cabo de 3 años vimos que las personas sí aprendían las técnicas, pero no todas las estaban aplicando a su día a día. Entonces decidimos cambiar la metodología y ahora tenemos una metodología nueva que en ese momento que la aplicamos, eh, hace ya más de 8 años, ¿cierto? Empezamos a darnos cuenta que las personas sí aprendían, sí lo ponían en práctica en su día a día, era más fácil para ellos coger esa información y ponerla en práctica y hacían un cambio mucho más grande, lo que llamamos un salto cuántico, que con la metodología anterior. Entonces, eso nos llevó a hacer más grupos, a que la gente quisiera preferirnos más y ya hemos sacado unos 90
coaches, ¿cierto? 100 coaches, ¿cuántos llevamos? Sí, son como Mm. 100. Pero ven, hablemos un poquito de nosotros, de lo personal. ¿Te parece, Caro? Ajá. Después hablamos hablamos más de la trayectoria nuestra, no de libremente. Bueno, una cosita muy importante que yo les quería contar es Lo que que yo pasa es que siempre para había mí soñado. la Ah, ya, ya. trayectoria libremente Es la de también la es nuestra empresa. trayectoria, porque ha sido también lo que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Dentro de esta rama. Pero adelante, mi amor. Sí, les quería contar que yo siempre había deseado, uno de los miedos que yo tenía antes era hablar en público. Y cuando yo empecé a estudiar PNL, yo superé eso. Hay un ejercicio que se llama cura rápida de fobias y yo lo hice para el tema de hablar en público, para tomar el micrófono y esto, aquello. Y la PNL da unas bases muy buenas para el tema de hablar en público. Y yo la empecé a estudiar. Bueno, y resulta que un día yo estaba trotando. Bueno, las que no saben, yo he participado, bueno, participo en una maratón, he participado en muchas media maratones, me encanta trotar, Caro y yo somos runners, nos encanta pues el atletismo. Y una vez trotando, recuerdo, inclusive estaba subiendo un puente, acá en Medellín donde vivimos hay una calle que se llama San Lucas y es una de las más difíciles de subir. Y yo iba subiendo y el final de esa subida es un puente, o sea, es subirse un puente. O sea, es como que media hora corra para arriba. Sí, eso cansa demasiado. Cuando subí ese puente, yo pensaba, yo decía, yo quiero ser uno de los mejores conferencistas de Latinoamérica. ¿Cómo hago eso? Yo quiero hacer eso. Entonces empecé a hacer un ejercicio de PNL y me monté, como decimos en Colombia, me monté en la película de alcanzar esa meta. ¿Sí? Pilas, que acá hay un tema muy bueno porque hay gente que dice, ¿por qué no dijiste que quieres ser el mejor o el único? ¿Sí? Porque la PNL también habla mucho de ese ego que no, a veces nos invade, nos enferma, entonces la PNL es muy bonita en eso, y yo dije, no, yo tengo que hacer el top 5 me parece súper bien, el top 10 lo que sea, pero estar entre los mejores. Y resulta que yo empecé a hacer ejercicios de programación mental para llevarme a ese logro. Eh, en cierto momento me agregaron a unas plataformas de conferencistas, me invitaron, o sea, empezó todo como a salir. Cuando menos piensa, me llamaron para una entrevista para ser conferencista de una de las empresas más grandes de Colombia que se llama Ecopetrol. Sí, era una filial de Ecopetrol. Me llamó y me dijeron, quieren mirar si tú puedes ser un conferencista actividad en diciembre. Y yo, bueno, y empecé pues a hacer las entrevistas porque éramos varios conferencistas los que estamos aplicando. Me pidieron muchos videos, mucha información, bueno, de todo. Cuando me dieron la buena noticia de que había sido elegido, que había pasado por un filtro muy grande de muchas personas y había sido elegido. Fui a la conferencia, o sea, tanto fue el honor que me desplazaban en helicóptero, yo nunca había montado en helicóptero y yo, wow, ¿cómo así? O sea, este grado de importancia y estaba con el presidente de la empresa, o sea, yo me sentía demasiado halagado, ¿sí? Y me daba risa porque, pues, yo todavía como que el grado de credibilidad mío está muy alto, yo estaba convencido de que era un super coach y un super conferencista, pero la gente me admira demasiado, o sea, me decía, qué bueno, qué hoja de vida tan buena la que tú tienes, todo, o sea, tú has logrado todo. Entonces, bueno, ahí se quedó la cosa, di las conferencias, eran como 3 conferencias, las di, eran en diferentes épocas, y la gente quedó feliz, feliz, feliz. Fue a los lugares más recónditos de Colombia, me llevaban en helicóptero o en bus, bueno, eso era súper chévere, en avión privado. Eh, pasó, pasó unos meses, me volvieron a llamar de Ecopetrol por otra dependencia de Ecopetrol, me volvió a llamar. Pero esta vez era más complicado. Me advirtieron, me dijeron, ya te conocemos, ya sabemos lo que haces, eres muy bueno, nos han recomendado mucho, pero también estás en una terna, te vamos a escoger entre varias personas y tú eres uno de esa terna de entrenadores, pero es que vas a ir donde están todos los ingenieros, como los investigadores del petróleo de Colombia. Entonces es gente muy pila, gente muy inteligente que está, sí, o sea, no puedes salir con cualquier cosa, tienes que ser súper atractivo en tu conferencia, tienes que ser muy fuerte. Wow, yo era como que, Dios mío, con los científicos, sí, cierto, o sea, despertar la expectativa en científico, me pusieron un reto muy grande. Y bueno, entonces presenté la evaluación con ellos.
pasé y me contrataron. Cuando me contrataron, la persona que me contrató me dijo que yo era muy bueno y que me dijo, dentro de la terna, tú eras, estamos eligiendo entre tres, ¿cierto? Tú eras el tercero. El primero era una persona, una persona espiritual muy representativa acá en Colombia, una persona súper importante, que sale en la televisión, o sea, todo el mundo lo conoce acá en Colombia. Me voy a reservar el nombre pues porque de pronto él dirá, ah, me ganó Felipe. Pero yo decía, wow, o sea, ese señor no lo escogieron, me escogieron a mí. Y yo, había otro que era un artista, que era un comediante, muy famoso también de Colombia. Y yo, pues, que era ese chico que subía trotando esa loma diciendo que quería hacerme mucho mejor. Entonces, creo que la trayectoria mía también se ha formado de recursos de la mente, de sueños, de metas, ¿sí? Entonces, eso, yo quiero que se inspiren con eso, porque es que hay gente que solo tiene una trayectoria profesional y ya no sueñen y monten sus sueños también en lo profesional, sí, sean osados, deseen cosas. Entonces ya hoy por hoy, esas metas que logré me han abierto mucho el panorama, me han abierto más como conferencista, ya me ven más, me buscan más. Entonces, bueno, les cuento esto porque es un logro muy grande, ¿sí? Ya estoy ahí, ya de ahí no me bajo, ¿cierto? Ya sigo para adelante, pero ese peldaño que yo creí que era imposible, que fue un invento que yo me monté, se logró. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta en sus trayectorias de vida. Bueno, Carito, ya vamos Bueno, qué terminando. maravilla. Bueno, pues realmente que a mí estudiar todo esto me ha abierto también muchas posibilidades. Yo empecé dando conferencias dentro de la empresa donde yo trabajaba. Trabajé 9 años ahí siendo directora administrativa y después de dar conferencias allá para el personal interno y también para nuestros proveedores, me lancé libremente y, y me da mucho orgullo que hemos trabajado, o yo he trabajado con Bancolombia, dentro de Libremente, con Andercol, donde hicimos un trabajo súper lindo, con OTEC, que es otra empresa de este grupo, desde un grupo muy grande colombiano. También nos llevaron a Aruba. ¿Recuerdas, mi amor, que nos contrataron para unas conferencias a Aruba? Tú estás sola, yo no. Aruba. Ah, perdón, Aruba. Sí, yo estaba pensando en Cartagena. Eso, no, en Andercol estuvimos en Cartagena, antes de eso también estuve en Cartagena con otra empresa, dando una conferencia, también estuve en Ecuador, en una universidad, dando una conferencia también a todos los estudiantes, un evento de 2 días. Eh, y pues muchas empresas han pasado por nosotros y eso nos llena de mucho orgullo porque también estuvimos con RCN un año trabajando con ellos en todo el tema de ventas y de liderazgo. Eh, y todo esto ha hecho que cada vez nos volvamos más expertos. También tuve la oportunidad de trabajar con Confama, trabajando en tema de inteligencia emocional, donde hice unos 8 grupos eh, en, en un tema que había a nivel regional. Y bueno, todo esto para contarles que cuando tú empiezas a soñar, todo esto es posible y que no te des por vencido, como decía Felipe, porque realmente cuando tú le metes toda la ficha y realmente quieres hacerlo, empiezan a llegar los medios para que puedas llevarlo a cabo. ¿Listo? Quiero que nos cuenten cómo ven nuestras redes sociales, los que son seguidores míos a Caro, los seguidores de Caro que me siguen a mí. Hay mucha información súper interesante que estamos compartiendo todos estos días. Es mucho nuestras historias para que se rían y aprendan de nosotros y chismoseen un poquito. Entonces, gracias por la fidelidad que han tenido. Yo sé que hemos estado como muy movidos estos días y queremos es compartirles información importante. Bueno, y también los invito a que nos escriban, nos cuenten si tienen dudas o preguntas, cómo la están pasando, qué dudas tienen acerca de sus metas en la vida, de cómo lograrlas, de qué herramienta usar en la mente, y nosotros les ayudamos. Bueno, un gran abrazo para todos. Síganos a Felipe y a mí, sigan
también nuestras redes de la empresa y por acá, entonces seguiremos compartiéndoles contenido. Qué bueno que nos escriban también si quieren que hablemos de algún tema en particular, algo que les gustaría saber. Un saludo a Tere desde Chile, qué linda. Y bueno, con mucho gusto, yo amo este trabajo. Por allí escuchaba que no era un trabajo, para mí es una pasión, es algo que me gusta hacer todos los días. Y qué bueno que poder llegar a todos ustedes y a todas las personas que también como yo les gusta este tema y quieren crecer y lograr sus metas y sus sueños. Bueno, un abrazo, los queremos mucho. Gracias a todos los que nos comentaron acá. Cuídense, nos vemos en estos días. Chao. Chao.